7:03 de la mañana, vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de energía, que siempre es un tema prioritario en la agenda venezolana, y damos la bienvenida a Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Oscar, bienvenido. Buenos días, un saludo, Eduardo. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia. Gracias. Oye, quisiera que revisaras un poco la comparación, el contraste entre el nivel de exportaciones del crudo venezolano de este año con respecto a la misma fecha del año 2023, ubicándonos en enero, donde el crudo venezolano, las exportaciones de crudo venezolano, particularmente a Estados Unidos, crecieron 280%. Sí. ¿Qué está pasando con nuestra industria, con nuestra estrategia en el ánimo de aumentar la producción de petrolera y de tener, bueno, cada vez más un mayor poder? Bueno, la primera cosa que hay que establecer claramente es que Venezuela es un país petrolero y las otras cosas que nos adornan, el turismo, los otros elementos de la economía son elementos accesorios que siempre han venido acompañando al mercado petrolero. Venezuela es un país petrolero y no podemos renunciar a esa vocación de petróleo, no podemos sentarnos a dormir sobre los laureles, a decir que somos el país con la mayor cantidad de reservas probadas en el subsuelo. Si no las sacamos de ahí no valen nada. Y si pasan 40 o 50 años donde el petróleo se convierte en carbón y el petróleo no cueste nada, pues simple y sencillamente nos habremos quedado con esas reservas en el subsuelo y no habremos podido producir riqueza para Venezuela. Y la otra cosa, la otra premisa indispensable para arrancar la conversación es que los Estados Unidos es nuestro cliente natural. Y es nuestro cliente natural porque el diseño del negocio petrolero en Venezuela está establecido para que se saque el petróleo en el lago de Maracaibo, en la faja petrolífera del Orinoco, y termine en los tanques de los vehículos de los Estados Unidos. Por eso Venezuela es la dueña de Citgo, que es un gran proveedor al detal de gasolina, de combustibles en general, en el propio territorio americano. Es decir, el diseño de nuestro negocio es saca el petróleo aquí y ponlo de inmediato en el tanque de los americanos, que son el primer consumidor de petróleo del mundo. Además de ser el primer productor de petróleo del mundo, son además el primer consumidor. No se dan abasto con lo que producen a pesar de ser el primer productor del mundo, y tienen un déficit aproximado de 1.800.000, 2 millones de barriles diarios de petróleo. En consecuencia, Venezuela, estando a 4 horas de Nueva York, en el mismo uso horario de Nueva York, es el proveedor tradicional y el llamado a ser el proveedor más confiable de petróleo para los Estados Unidos. Y creo que a pesar de los elementos de la geopolítica que han torpedeado esta situación, el tema de las afirmaciones del presidente Chávez contra los Estados Unidos, creo que quedan pocas ahora en cabeza del presidente Maduro, creo que cada vez son menos, entendiendo que nuestro petróleo tiene que ser colocado en el mercado norteamericano. Empezó un proceso de distensión después de los grandes enfrentamientos de la política de la máxima presión que estableció el gobierno del presidente Trump. La administración Biden establece una nueva política para Venezuela, una política de flexibilización de sanciones que empieza con la licencia de Chevron y que avanza luego con licencias de algunas empresas transnacionales petroleras europeas como Repsol y Eni, y que ahora se convierte en un proceso de flexibilización total en materia petrolera a partir del Acuerdo de Barbados. Estamos apenas, hoy sacaba yo la cuenta cuando conversaba con Pedro antes de entrar, a 16 días de que se decida qué se va a hacer con la licencia. ¿Qué expectativas tienes tú con ese punto tan sensible para los venezolanos? ¿Qué puede pasar? Yo aspiro, y creo que es lo que le conviene a Venezuela y lo que le conviene a los Estados Unidos, pues los Estados Unidos va a hacer lo que le convenga a los Estados Unidos, no lo que le convenga a un sector de la política venezolana, o lo que le convenga a Venezuela va a hacer lo que le conviene a los Estados Unidos. Frente a un mercado petrolero deprimido, con la salida de Rusia del mercado, con Irán sancionado, con 2 guerras en el mundo, tienes la guerra en el Medio Oriente, donde te afecta todo el gran centro de producción, como lo es el Golfo Pérsico, y además tienes la guerra Rusia-Ucrania, en la que tienes el segundo productor del mundo, como es Rusia, afectado por la guerra y sancionado para vender su petróleo, pues sería darse un tiro en un pie
mantener las sanciones para Venezuela. Los 800.000 barriles que arrima hoy Venezuela al mercado internacional, en buena medida el 60% de ellos más o menos van al mercado norteamericano, y esto se produce primero por la licencia Chevron, que es muy importante. Chevron logró convencer con el lobby en los Estados Unidos de que podía sacar petróleo en Venezuela y podía comercializar petróleo en el mercado norteamericano sin que eso significara un mecanismo de cambio de la política de los Estados Unidos para Venezuela. Pero eso terminó contribuyendo en un cambio real de la política cuando se modifica el proceso y se levantan totalmente las sanciones. Creo que los Estados Unidos, si hace lo que le conviene a Venezuela, lo que le conviene a los Estados Unidos y le conviene al bolsillo de los americanos, es mantener este régimen de flexibilización y no imponer nuevas sanciones al petróleo venezolano, porque implicaría sacar 800.000 barriles diarios del mercado mundial, que con toda seguridad incrementarían el precio del petróleo en el mundo y en los Estados Unidos. Oscar, en la línea, amigos, estamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, en el enfoque que asomabas inicialmente sobre el gran valor, la riqueza petrolera de Venezuela, con la mayor reserva del mundo, pero que si no se sabe manejar, si no se sabe procesar y colocar en el mercado, de nada vale tenerla, o muy poco valdría tenerla. ¿Cómo crees tú que se están haciendo las cosas en el país? En el sentido de esas oportunidades, de ese compromiso que siempre tendremos con nuestras propias capacidades en materia energética. ¿Se están aprovechando las oportunidades de estos escenarios que tú estás describiendo? Yo creo que la industria está, oye, recuperándose en alguna medida, incluyendo las metas de elevar la producción de barriles de petróleo diario. Yo creo que la industria como tal está haciendo grandes esfuerzos, pero aún no son suficientes, esa es la verdad. La otra cosa buena, en buena medida, esos 800.000 barriles diarios que se están produciendo hoy, en buena medida son la participación de las empresas mixtas, la participación de los privados que tienen toda su apuesta puesta en el negocio petrolero, y que si es una empresa privada, si no produce, simple y sencillamente tienes que cerrarla. En consecuencia, creo que PDVSA tiene que pasar de ser la gran operadora que fue en otro tiempo a ser una empresa más que compita en el sector de explotación petrolera, que compita con las privadas, y hoy más o menos el 70% de lo que se está produciendo en Venezuela lo producen las empresas mixtas. Partiendo de esta necesidad, de esta realidad, hay que darle mayores oportunidades a las empresas mixtas, darle mayor oportunidad a nuestros socios B o los socios privados que asumen el riesgo de hacer el negocio petrolero en Venezuela, y en consecuencia permitir que vengan nuevas empresas, promover que vengan nuevas empresas transnacionales, que la gente que sabe de petróleo venga a explorar petróleo. El tema de la operación de PDVSA como único operador, creo que ese tiempo pasó. Además, Venezuela no tiene el dinero para invertir que se necesita en la exploración y en la explotación petrolera para poder sacar adelante el levantamiento de la producción. Creo que en buena medida, y es lo inteligente, permitir que sean nuestros socios privados quienes empujen y quienes levanten el número de producción petrolera para Venezuela. El gobierno estima, a través de estos distintos mecanismos, la producción propia de PDVSA y la producción con la asociación con los privados y los socios B, llevar antes de finales de año la producción a 1 millón de barriles de petróleo diario. Ojalá pudiéramos volver al tiempo que Venezuela producía 2.500.000 barriles de petróleo, que ya se asoma en el mercado mundial la posibilidad de un incremento del precio del petróleo como consecuencia de la situación de las guerras, de la situación de la depresión del mercado en el mundo. Tienes el Golfo Pérsico afectado por el tema de la guerra Hamas-Israel, y tienes además el tema de la situación de Rusia y Ucrania, que son dos guerras que pareciera que no van a acabar pronto. Fíjate en las horas recientes lo que pasó con la sede diplomática de Irán en Siria, ¿no? Fíjate algo, disculpa, Oscar, no te quiero meter en declaraciones que tú no puedas manejar oficialmente, por supuesto, pero, por ejemplo, se ha hablado de que pronto estará a disposición una gasolina con mayor octanaje para que electivamente quienes estén en la capacidad de pagarla la puedan consumir, pero te pongo la pregunta más allá incluso. Es obvio suponer que el combustible, como parte de la energía que requiere un país, es fundamental si queremos, recuperarnos económicamente. La industria, el campo, bueno, todas las expresiones productivas que tenga el país.
¿Cómo ves ese panorama? Bueno, tenemos dos grandes temas, Eduardo. El tema de la recuperación de la industria y el tema Y disculpa que me quede un minuto, algo así. No, y el tema del servicio eléctrico son dos temas que requieren el gran consumo de energía. Fíjate que tenemos más o menos el 80 o el 70% del parque industrial del país paralizado, y a pesar de eso a ratos sentimos apagones en la propia ciudad de Caracas, sin contar los padecimientos que tiene la gente en el interior del país, que son el día a día. El caso de Nueva Esparta, el caso de Táchira, Mérida y Zulia son terribles con el tema eléctrico. En consecuencia, es una necesidad suplir nuestras necesidades de energía, y hay la posibilidad de suplirlas de distintos mecanismos. No solamente con gasoil y con derivados del petróleo directamente, tenemos la posibilidad del gas, que es un mecanismo mucho más limpio para producción de energía eléctrica, y producción de energía eléctrica para la industria y para la atención de la gente, para el consumo doméstico. En consecuencia, creemos que hay que volver a retomar el tema del gas. Vemos que hay nuevas expresiones de intención de explorar el negocio del gas. Hay intención de transnacionales que vienen con el tema del gas. Está el caso de Eni, Repsol y Morel & Prom, que están trabajando en el Campo Dragón, y ellas tres también están trabajando en el tema de la captación del gas de venteo. Venezuela quema la misma cantidad de gas que produce Bolivia, y Bolivia es el primer productor de gas de América Latina. Imagínate si nosotros ese gas que estamos quemando, en vez de quemarlo, lo introdujéramos en nuestra industria eléctrica, para producir mayor cantidad de electricidad e impulsar el aparato industrial nacional. Imagínate tú. Bueno, Oscar, se agotó el tiempo. De momento te agradezco mucho que hayas venido, y estos son temas que requieren de seguimiento. Muchísimas gracias. Y de más tiempo. Así es. Invítame un rato más. Así es, así es. Bueno, Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Volveremos.